Bueno, vamos a hacer el apartado C, F y J del ejercicio 2 de la ficha 4, en la segunda hoja. Aquí trataremos el tema de las identidades notables. Con las tres fórmulas de las identidades notables que tenemos que saber de memoria, hemos cogido tres ejercicios como modelo. Empezaremos por el C. El C se ajusta a la estructura de la fórmula 1, A más B al cuadrado. El apartado F, que vendría a ser una actividad para aplicar la fórmula 2, puesto que aparece el menos y está elevado al cuadrado. A menos B al cuadrado, habría que hacer esto de aquí. Y el apartado J, porque el apartado J pues tiene las características para aplicar la fórmula 3, A más B por A menos B. Bueno, pues vamos a hacerlo. Empezamos por el C. Repetimos, el C es, esto sería como A en la fórmula y esto sería como B en la fórmula. Entonces tenemos que hacer exactamente lo que dice la fórmula, con los signos que la fórmula nos da. Ya no tenemos que hacer caso a estos signos de aquí, porque nosotros vamos a aplicar la fórmula que tenemos aquí. Tendríamos cuadrado de A, cuadrado de 9x3, 9 por 9, 81, tendríamos 81x6, porque 3 al cuadrado, recuerdo la tercera propiedad de las potencias que decía que una potencia elevada a otra potencia, los exponentes se multiplican. Entonces tenemos 3 por 2, 6. Más, porque la fórmula dice más, el cuadrado del segundo, 4 por 4, 16x2. Más 2 por el primero, tal y como aparece en la fórmula, y por el segundo, tal y como aparece en la fórmula. Bien, no hemos terminado porque esta multiplicación la podemos hacer y nos quedaría de la siguiente forma: 81x6 más 16x2, y ahora tengo 2 por 9, 18, y 18 por 4, 72, más 72x, 4, 3 aquí y 1 aquí, como estamos multiplicando, los exponentes se suman, x4. Ese sería el resultado del apartado C, ¿vale? Vamos a hacerle el cuadrito que nos señala eso como resultado. Bien, pasamos al apartado F. En el apartado F tenemos que hacer una potencia que la realizaremos utilizando la segunda fórmula de las identidades notables, que nos dice que A menos B al cuadrado sería A al cuadrado más B al cuadrado menos 2 por A por B. Los signos tal y como aparecen aquí. La fórmula ya cuenta con este menos, con lo cual nosotros cuando ponemos A y B se refiere a la expresión A la primera y B la segunda sin el signo. De esta forma nos quedaría cuadrado del primero, 8 por 8, 64x6, porque 3 por 2 sería 6, más cuadrado del segundo, 2 por 2, 4x2, porque 1 por 2 es 2, menos, porque la fórmula dice menos, 2 por el primero y por el segundo sin signo, porque la fórmula ya está contando con el signo aquí. Y esto nos daría como resultado final 64x6 más 4x2, y aquí tendríamos menos 2 por 8, que son menos 16, que por 2 sería menos 32 x4, porque tenemos 3 aquí y 1 aquí. Este sería el resultado final del apartado F. Y por último tenemos el apartado J,
que lo haríamos aplicando la tercera fórmula, que dice que cuando nos encontremos con algo que tenga esta estructura, a más b por a menos b, es decir, lo mismo dentro pero con signo cambiado, daría igual que estuviese este paréntesis delante y este detrás, es decir, daría igual encontrar a menos b por a más b, sería lo mismo. Lo que tenemos que hacer es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Y eso es lo que tenemos aquí. 4x3, que vendría a ser como a, más 5x, que sería como la b, por 4x3, que sería como a, menos 5x, que sería b. A más b por a menos b. Aplicamos el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. El cuadrado del primero sería 16x 3 elevado al cuadrado, 3 por 2, 6, menos 25x 2. 1 por 2, 2 y 5 por 5, 25. Y ya está. Este es muy fácil. Y muy corto también. Solo tiene dos cosas. Este sería el resultado final del apartado J. Y con esto repasamos las tres fórmulas de las identidades notables.